Os voy a dar un consejo. Somos lo que comemos. Y me decís, eso ya nos lo dice Maxi todos los días. Pues yo os lo repito. Pero hoy vamos a hablar de algo, fijaros, la modesta naranja, rica en vitamina C, un cítrico de la familia de los limones y de otros muchos más que ahora mismo no voy a mencionaros, que lo vamos a hacer atractivo y vamos a hacer que los niños coman fruta, porque me dices, hoy mi hijo no come fruta, pero si nosotros los adultos tampoco, hoy no vais a tener disculpa. Mirad, tenéis ahora mismo como remedio y como receta y este consejo rápido. Unas naranjitas maravillosas cortadas en lonchas. Las podéis poner como queráis, lo importante es que tengan atractivo. Las vamos a realzar su sabor con elementos como la sal, sorprendente, pues sí, realzan la sal, conservan la fruta y encima de eso están más ricas. La canela, que algunos dicen que es afrodisíaca. Yo tuve una novia que aquello sí que era afrodisíaco, pero bueno, eso es otro tema. Mirad, tenemos para este consejito azúcar moreno, rico el azúcar moreno, de caña, abundante encima de las naranjitas, Sal. La sal, como os he dicho antes, realza el sabor de la naranja, la hace que salgan los jugos dulces y la conserva. Canela. ¡Ay, canela! Tiene muchas propiedades que tenemos que aprovechar. En este caso en la naranja, pero las podemos hacer en arroz con leche o en otros múltiples postres de los que ya hablaremos y otros platos. A este le queda un toque definitivo todavía y es esta maravilla que nos da también la huerta y el campo, que es el aceite de oliva virgen. Esto que para muchos le parecerá un plato absolutamente extraño, es un magnífico postre, pero que además podemos hacer una cosa, le ponemos un poquito de canela para que mantenga el aroma y además estéticamente, sí, creo yo que queda más estético. Y lo podemos guardar en el frigorífico perfectamente para cuando vengamos del baño, del baño me refiero de bañarnos de la playa o del campo, de pasear, o incluso del baño, si queréis, Y lo tapamos con papel film, así de sencillo, y nos lo guardamos en el frigorífico y lo podemos aprovechar en cualquier momento. Un cuchillito de estos magníficos que cortan muy bien. ¡Opa! ¡Qué invento más maravilloso es este tipo de papel! Recordad siempre que tenemos que cuidar nuestra alimentación, nuestra vida, y no tomarla tan en serio, tomar las cosas de la vida muy en serio, pero de forma divertida. Y las cosas divertidas, hacerlas que formen parte de la vida. Al frigorífico y cuando queramos encontraremos una fruta magníficamente conservada, fría, con todas las propiedades, y muy apetitosa para los adultos y para los niños. Comed fruta, comed mucha fruta. Somos, como dice Maxi en cantidad de ocasiones, y repetiremos constantemente lo que comemos.